Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Bienvenidos. Autoridades, maestros y padres entendiesen mejor qué es el bullying, actuarían más en su prevención y solución. Las consecuencias del bullying son muy graves, físicas y especialmente psicológicas, y algunas personas pueden tener secuelas durante toda la vida. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es el impacto del bullying en nuestros hijos. Bienvenidos. Un tema de veras que muy interesante, donde los padres de familia, los educadores y los que están pues de una manera o de otra al pendiente, ya sea de los nietos, de los alumnos, como les repito, los padres de familia, y que notamos algunos cambios por ahí que decimos, ¿qué está pasando? Pero para ello el día de hoy le quiero dar la bienvenida a nuestro psicólogo Martín Rodolfo Noriega. Qué bárbaro. Muy buenos días, ya estamos empezando, Marta, a hablar y tratar el tema, ¿no? Sí, muy interesante el tema, muy ad hoc a los tiempos. Sí, claro. Importante para unos, importante desgraciadamente a veces no para otros. Es cierto. Sí, a veces no se le da la importancia que debería dársele. Pero yo creo que lo que pasa es que a veces también vivimos, el ambiente que vivimos es muy fuerte. Es muy fuerte en cuestión de inseguridad, violencia, la vemos en los medios, lo vemos en las casas, en la ciudad, en el mundo, ¿no? Entonces hablar de bullying o acoso o carrilla, ¿no? Como antes se le manejaba. Sí, antes así era. Como que se está haciendo un tema como que muy común y no se le está dando la importancia que debería de darse. Tocaste algo muy interesante, te decía yo ahorita, se me hace que se ha vuelto mucho más complicado y más así, con la lupa lo observamos y todo, desde que la carrilla, el actuar pesado, el llevársela así medio pesadón con los compañeros. Ajá, sí. Y que otros fueran los que, pues ni modo, aguantaran eso, lloraban, etcétera, ¿no? Sí. Desde que se le bautizó como que es más. Sí, como que el impacto es más fuerte, ¿no? Ajá, sí. Antes no Lo era que pasa es que hoy se le llama bullying, fue un holandés, ¿no? El primero que le nombró de esa manera, hizo un estudio él con niños precisamente que sufrían de ese acoso y él fue. La palabra bullying viene de bull, ¿no? Toro, embestir, ¿no? Muy fuerte, es una palabra muy fuerte. La carrilla el bullying no está inventado, ¿no? O sea, no lo han inventado. Probablemente el concepto sí. Pero es lo que nosotros le llamábamos la carrilla, ¿no? En la carrilla que todos sufrimos, probablemente tú hayas sufrido de una manera u otra, leve, a lo mejor fuerte, espero que no. Y que también yo la sufrí, que probablemente también fue otro carrillero, ¿no? Ajá. Creo que sí lo fuimos, pasamos por ahí. ¿Por qué razón el impacto del bullying hoy es más fuerte? Ahorita mencionabas tú, lo que pasa es que hoy nos enteramos, Marta, de lo que sucede más rápido. Es decir, los medios de comunicación y las redes sociales nos tienen más a la mano. Es como cuando no nos enteramos tanto de los hechos en el mundo. Ajá, hoy nos enteramos al minuto, a los segundos, ¿verdad? Entonces, todo lo que pasa en nuestro contexto, llámese casa, llámese ciudad, mundo, escuela, etcétera, lo sabemos de manera muy inmediata. ¿Sí? Porque también en las escuelas, pues también andan rondando las iPads, los teléfonos y se mete la grabación, ¿no? ¿Recuerdas hace relativamente poco el caso de la niña, ¿no? Del sur del país que sufrió acoso en una escuela muy fuerte, y que la grabaron los compañeritos, estuvo muy fuerte. Yo cada vez que veo, la he visto algunas veces y la verdad sí me impacta, mira, revisar el análisis de probablemente, yo no me gusta manejar mucho el concepto de maldad en los niños, porque ya es un concepto muy fuerte. Creo que sí hay niños que probablemente se manejan en ese nivel de ser un poco violentos de manera verbal o de manera física, ¿no? Mira, los niños, los adolescentes, sobre todo los adolescentes, ahorita vamos a revisar el caso de niños porque también es otro impacto que hay, también los niños, es muy fuerte el bullying. El caso de los niños es una edad, es algo que sucede hasta cierto punto normal.
es como las crías de los animales, ¿no? En esas edades empiezan a defenderse, empiezan a ser un poco más bruscos por sobrevivir, es la sobrevivencia, ¿sí? Pero hay algo que nos distingue a nosotros, Marta, es la razón, ¿no? El razonar, eso es lo que debería de distinguirnos. Algunos hablan de que a lo mejor probablemente el bullying hoy, o el famoso acoso escolar, o el acoso en cualquier lado entre los niños adolescentes, probablemente sea más fuerte. Y una de las influencias se dice que es el nivel de violencia que hay en el mundo, el nivel de violencia del que somos testigos en cualquier parte. Y pudiera sumarle algo ahí, dicen que el bullying viene desde tu casa, ¿no? Tú estás diciendo en el mundo que vivimos y todo, pero también un entorno, un mundito es nuestro hogar, es el padre ausente, es la mamá no presente, y son muchas cosas que en el hogar también, pues ahí va implícito Así es, bullying, por supuesto. ¿No? Siempre, como te he comentado, ¿no? Nunca nada viene solo. Siempre viene acompañado, hay un antecedente. Sí. Y probablemente el niño acosador o el adolescente acosador o el adolescente niño acosado tienen una historia que habría que analizar. Claro. Muchas veces generalmente nos centramos más en el niño acosado, ¿no? El niño o niña. Porque es el que sufre. Sí, es el que sufre. Pero probablemente no sabemos si el acosador también sufre o sufrió, ¿no? Sí. Sufrió consecuencias de la ausencia de papás, maltrato, seguramente. En el perfil, ahorita nada más por mencionar algo, las características psicológicas, cómo pueden impactar en el ser humano y con más razón en un niño, cuando se hacen los perfiles de los famosos asesinos seriales, mucho el perfil de ellos fueron papás, niños abusados físicamente, verbalmente, violados, encerrados, etcétera. Es decir, el impacto que hubo, la educación, entre comillas, lo que hubo en la familia, es una variable que influye mucho. Recordemos que el niño apenas se está formando, ¿no? Es un ser humano en formación. Entonces, los niños van a recibir y van a dar lo que normalmente nosotros los papás les damos en el primer contexto, que es la familia, ¿no? Empezando por ahí. Sí, si nosotros, si papá y mamá damos un equilibrio en la familia, formamos en valores, abrimos la comunicación, por supuesto que eso va a fluir y probablemente nuestros hijos, así, ¿no? Por supuesto, de manera positiva. Está muy interesante el tema. Vamos al corte comercial, pongamos mucha atención y ya regresamos. Pueden hacer su llamada 236-5770. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es el impacto del bullying en nuestros hijos. Continuamos. Cuando mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de otros. Eso es. Qué bárbaro, de veras qué interesante. Me acaba de llegar una pregunta. Es Esperanza, nos pidió pues no pasar sus datos, ¿verdad? Su nombre completo. Esperanza es una mamá que nos hace la pregunta, ¿cómo hacer que tu hijo aprenda a decir basta? Ok, buena pregunta y muy importante. Creo que te platicaba ahorita, Marta, sí. Nosotros, algo que estamos haciendo los papás y que no es bueno, no es bueno porque no hacemos que nuestros hijos se defiendan. Y no estoy hablando de responder de manera violenta, sino que comuniquen, que hablen, que respondan a una agresión. Por supuesto que se vale. Nadie tiene derecho a denigrarnos ni a ir contra la dignidad, adultos, niños, adolescentes, etc. Una manera de decir basta es primero, si nos damos cuenta en nuestra casa que nuestro hijo o hija está sufriendo es sujeto de bullying, debemos de ser muy observadores con ellos. Hay muchas tips que podemos ver o síntomas de nuestros hijos. Que podemos notar, sí, el niño cuando se retrae mucho, el niño que se encierra mucho, que el rendimiento académico, por ejemplo, te comentaba ahorita, el rendimiento académico ha bajado bruscamente, que a veces también que normalmente no es violento y responde de manera violenta cuando nosotros mismos, nuestros papás, le llamamos la atención o el hermano. Cuando una conducta se desfasa, una conducta que normalmente no era normal, se desfasa, esa es una alerta. Entonces, otra manera de decir basta, te platicaba, Marta, acerca de que los papás hoy estamos sobreprotegiendo mucho a nuestros hijos. Desgraciadamente, mientras nuestros hijos estén aquí conmigo, ¿no? Sí. Yo cobijándolos, probablemente mis hijos van a estar bien y van a estar protegidos. Pero
el mundo no es el que yo tengo, el mundo está fuera de mi casa, o sea, no es mi casa, es mis vecinos, es la colonia, es la ciudad, es el mundo. Entonces, cuando mi niño, mi niña no lo enseño a defenderse, probablemente pues va a ser objeto de burla, de carrilla, de bullying, y va a ser muy difícil que se defienda. Pues, ay, mira, los papás a veces sí es cierto, ¿no? Les inculcamos el respeto y casi si te pegan una cachetada, pon el otro lado de la cara, etcétera. No creo que se valga. Pero no hay que ser así, entonces. No, por supuesto no que la respuesta sea inmediata o que ellos sean los que anden golpeando. Es típico en la escuela, un empujón. Entonces el niño se queda, no, es que yo no respondo así. Ok, se le devuelve más o menos igual sin tanta agresión, digamos un ejemplo, no sé. Mira, eso ¿Cómo se hace ya en la vida real? Ok, probablemente con ese ejemplo es bueno. Si un niño me empuja, ¿no? ¿Qué hago en ese momento? Mira, hay momentos en los que los seres humanos y los niños también, como parte del fortalecimiento y el crear una cierta seguridad, hay choques, pues hay roces, ¿no? Cuando ese roce y ese choque se queda así, cuando me empuja el niño y yo veo, probablemente observo la intención, ¿no? La intencionalidad también, hay que observarla en el otro niño, ¿no? De molestar, sí, pues. Así es. El niño se da cuenta y se puede dar cuenta cuando eso va con una intención ya de hacer daño, ¿no? O si es repetitiva la misma acción. Eso puede ser el otro síntoma, que me puede decir algo a mi niño, a mi niña, platicar con ellos, de que si algo está sucediendo normalmente, preguntarle, hay que comunicarnos con ellos. Si algo está sucediendo de manera repetida, es muy probable que ya estemos hablando de bullying, ¿sí? No en el roce, no cuando andamos jugando, cuando andamos corriendo, ¿no? Cuando andamos jugando un deporte que es brusco. No, esos roces son totalmente normales, ¿no? O como cuando nos molestamos y la respuesta queda allí, ¿no? Si me empuja, lo empujo y ahí queda y ahí quedó, ¿no? Pero cuando ya eso afecta a mi conducta o afecta a la conducta del niño, ahorita preguntabas, o sea, la pregunta de la mamá dice, ¿cómo le hago para que mi niño diga basta? Ajá, decir basta. Lo primero que tenemos que hacer, yo creo que lo que muchas veces no hacemos los papás por falta de tiempo, porque no nos detenemos a hacer, es observar la conducta de nuestros hijos. Que no sea una disrupción muy fuerte, es decir, que mi niño de repente es así y lo estoy viendo que está cambiando muy bruscamente, ¿no? Es violento, no está haciendo tareas, antes se hacía tareas, se está encerrando mucho en sí mismo, no habla, antes hablaba más, o a lo mejor trae un golpe, también un golpe. Si mi hijo trae un golpe, le tengo que preguntar a mi hijo, probablemente haya sido un golpe jugando, pero no sabemos si eso es un golpe jugando, ¿no? Más vale preguntar. Tenemos que darnos el tiempo, Marta. Yo creo que los papás, un gran error de los papás es que no nos estamos dando el tiempo hoy por cuestiones de trabajo, por cuestión de estrés y por otras muchas cuestiones. No nos damos el tiempo de detenernos y hablar y comunicarnos con nuestros hijos. Mira, yo creo que las consecuencias que puede haber en el presente, sí hay que darle importancia al bullying, Marta, por supuesto, mucha importancia, porque no solamente hablamos de consecuencias en el momento, en el presente, y pequeñas. Así es, sino que también el bullying las consecuencias a futuro son mucho más fuertes, empezando primero por el niño adolescente que se está formando en su personalidad, y lo primero que le va a afectar es la baja autoestima. Si el niño es obeso, o si la niña es obesa, o si el niño es muy flaco, si la niña ella es muy alta, etcétera, etcétera. No siempre los seres humanos vamos a estar buscando una causa, ¿no? Buscarle una causa a alguien para criticar. Claro, entonces, lo primero que tenemos, ahora nos regresamos otra vez al hogar, Marta, lo primero que tenemos que formar en nuestros hijos es la seguridad. La seguridad en ellos mismos. Y un carácter fuerte. Sí, por supuesto. ¿Cómo? Muy bien, ¿cómo? Cuando ofendemos a nuestros hijos, cuando le decimos a nuestros hijos que son tontos y que no saben hacer las cosas, ese es el primer síntoma de que algo no está sucediendo bien en casa. No estamos formando bien. Porque cuando yo, papá, que soy el que debo proteger a mi hijo, no saber proteger, que es muy diferente, proteger a mi hijo, a mi hija, no le estoy dando la seguridad en sí mismo como un niño, como una niña y un ser humano, no se la van a dar fuera. Él no la va a percibir de fuera tampoco. Si alguien le dice que es tonto, seguramente va a decir, sí, soy tonto, porque a mi mamá me dice que soy tonto, mis hermanos me dicen que soy tonto, que no sirvo para nada, ¿no? Que soy inútil, o a lo mejor me dicen que estoy muy obeso, o que estoy muy obesa. Es decir,
Lo que no está bien conformado en casa seguramente tampoco se va a reflejar fuera. Va a ser igual. Vamos al corte comercial. Qué bárbaro. Regresamos. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. Regresamos. La bondad es el principio del tacto y el respeto por los otros es la primera condición para saber vivir. Muchos de los seres humanos que andamos ahorita de adultos circulando por este mundo, podemos haber sufrido cierto bullying, aunque no era el nombre antes, ¿verdad? Sí. Todo el ha cambiado. acoso, sí, carrilla. Entonces, ahorita lo podemos estar sufriendo. ¿Y cómo es que se lo transmitimos a nuestros hijos? Qué bárbaro, es un ciclo que yo creo que hay que ponerle un estate quieto aquí, ¿no? Sí, porque el impacto psicológico que tienen los niños ahorita, pues es muy grande. Sí, podemos hablar de impacto hasta de niños que han cometido suicidio, ¿no? Ya Intento sé, de qué suicidio, fuerte. porque sí ha habido fuerte. Aquí en el estado de Sonora, de hecho, tenemos un alto índice de suicidio. Niños, adolescentes, y una de las causas es el bullying en las escuelas, en la secundaria. Mira, yo creo que todos los que pasamos por la secundaria sabemos lo que se vive en la secundaria, ¿no? Es de las etapas, de los niveles que pasamos, son los más fuertes. Primero, por la edad en la que estamos, ¿no? Y los cambios físicos. Sí, los cambios físicos, fisiológicos, el impacto psicológico, etcétera. Todo. Como que somos y no somos, ¿no? Entonces no nos identificamos. Entonces, probablemente el bullying en la secundaria sea el bullying de los más fuertes, ¿eh? De los más fuertes. En secundaria. Sí, por supuesto, por la edad. Sí. Porque como niños probablemente el nivel de violencia que se puede manejar, entre comillas, no me atrevo a afirmarlo, pues pudiera ser que no sea tan fuerte, ¿no? Pero en lo que es, si hablamos de edad o de nivel de escolar, hablamos de quinto, sexto, primero y secundaria, por allí. Es lo que te iba a decir. Sí. O sea, hay ahí el casos impacto desde sí es quinto fuerte. que ya están como que ni aquí ni allá y ya Sí, empieza. el nivel de violencia física y verbal es mucho más fuerte en esas edades. Tiene Fíjate. que ver obviamente con la edad, tiene que ver con el impacto que está viendo en su misma personalidad, los cambios. Y también tiene mucho que ver, insistimos, lo que se vive en casa. Sí. Habría que ver cuál es la historia de los papás, habría que ver, mira, si nos podemos regresar hasta los abuelos, ¿no? Pero nos vamos a regresar a los papás. Ay, sí, sobra. El nivel de formación y la comunicación que hay, si no hay violencia en casa, probablemente si hay una buena comunicación, no hay violencia en casa, probablemente los papás transmitan un buen equilibrio a los hijos, ¿no? O sea, es decir, se comuniquen y estén muy al tanto. Al tanto de que no sean acosados ni tampoco sean acosadores, ¿no? Sí, porque los dos lados está sí, por muy supuesto. re mal. Yo creo que todos hemos vivido, y ahorita me comentabas ejemplos de papás que son, por ejemplo, en las escuelas, en las competencias, ¿no? De cualquier tipo en el deporte, básquetbol, béisbol, sobre todo el básquetbol. Hay papás que uno los ve cuando están echándole porras, ¿no? O como la manera como se dirigen con sus hijos, el impacto y la manera como se comunican a veces es muy fuerte, ¿no? Sí, es decir, sí. probablemente ese papá haya sido objeto, ¿no? De bullying, seguramente, ¿no? Entonces eso se lo va a transmitir a su hijo y le va a decir, es que yo nunca me dejé o yo sí me dejé, yo no quiero que te dejes, ¿no? Es decir, ¿cómo les decimos las cosas a nuestros hijos? Eso es importante, ¿cómo se las comunicamos? Yo creo que no quiero dejar de mencionar otra vez, Marta, el nivel de seguridad. Nivel de seguridad es muy importante transmitírselos a nuestros hijos. El que se den cuenta también que nadie tiene derecho a ir sobre su persona, sobre su dignidad como ser humano. Nadie en absoluto. Ni siquiera los papás podemos ir en contra de la dignidad de nuestros hijos, mucho menos personas extrañas, ¿no? Llámese compañeros o llámese en el trabajo, etcétera. Entonces, si de nuestra casa sacamos a nuestros hijos, hijas, las sacamos con un nivel de seguridad y de autoestima muy fuerte, probablemente lo van a vivir de manera tranquila. Se van a defender, sí. O van a poner esa barrera. Van a poner un alto, sí, por supuesto que sí. Van a poner un alto porque van a saber que cuando algo está sucediendo y no se les hace normal, lo primero que van a hacer es hablar con nosotros los papás. Si transmitimos esa confianza a nuestros hijos, seguramente sí. Si alguno de nuestros hijos está sufriendo bullying
y no nos lo comunica, probablemente nosotros somos culpables de eso. ¿Por qué? Porque no le dimos el nivel de confianza como para que me platique, me diga, mamá, fíjate que me está pasando esto, ¿no? Cuando un niño se encierra mucho y las consecuencias de esto, el impacto psicológico es muy fuerte y no lo comunica, seguramente es porque antes no hubo una buena comunicación. El niño, vamos a pensar un ejemplo muy drástico, un niño que se suicida, un adolescente que se suicida, por cualquier cuestión, por cuestión de racismo, color, preferencia sexual, etcétera, y está siendo objeto de bullying y nunca lo comunicó, y nos dimos cuenta cuando ya nuestro hijo ya probablemente ya cometió ese acto de suicidio, deberíamos de preguntar, no sé, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo, papá, para comunicarme con él? ¿O qué dejé de hacer exactamente? Si yo dejé de hacer algo, si no platiqué, si no me comuniqué con él, seguramente mi hijo no me va a decir lo que está pasando, ¿no? Si nuestros hijos, yo creo ahorita me hablabas de uno de tus hijos, probablemente él te comunica, papá, mamá, fíjate que pasó en la escuela esto, ¿no? Entre mis amigos, ¿tú qué piensas al respecto? Fíjate que se pelearon o tuvieron un problemita ahí y a mí me pareció que no. Entonces, cuando nosotros alentamos ese tipo de pláticas y que nuestros hijos nos están contando eso, no debemos de pararlo, ¿eh? Ok, a veces decimos, es que no tengo tiempo, verás, estoy ocupado, ya voy de salida, te escucho después y nunca lo escuchamos. Yo creo que, como siempre lo hemos recalcado, Marta, la comunicación en casa es importante. Eso se y pierde, ser ¿no? muy observadores como papás. En las conductas, cuando se desfasan, como te decía, cuando las conductas de nuestros hijos son muy desfasadas, yo veo a mi hijo, está dentro de lo normal, ¿no? Sí. Mi hijo, mi hija está dentro de lo normal, pero cuando ya estoy notando otras cuestiones, ahí ya, sí. Fíjate, dijiste algo muy importante. Los padres debemos de observar, ver, que nos interese, con amor hacer las cosas, pero hay padres de familia, y hay que aceptarlo, que no quieren ver, que no quieren reconocer, y es el caso de, por ejemplo, cuando tu hijo está siendo bulleado, buscas a esos papás, buscas al niño, el acercamiento, y te topas con que los papás es igualita la imagen, sí, por supuesto, semejanza a la de su hijo. ¿Qué hacemos ahí? Mira, yo creo que te voy a decir un tip que a mí me pasó cuando yo era maestro de secundaria, conviví mucho con adolescentes. Curiosamente, y creo que es más fuerte, lo que te transmiten los papás cuando tú quieres hablar con ellos, tú como mamá o probablemente yo como maestro, lo que te transmiten de repente, como que dices tú, prefiero tratar con tu hijo, con tu hija, que con papá o mamá, ¿eh? Así ha pasado, a mí me pasaba mucho, yo prefería tratar con ellos y eso me resultaba mucho, platicar con los hijos o con las hijas. Sí, más vale que averiguar. Bueno, el tema tiene muchas variantes. Sí, por supuesto. Pongamos ojo en nuestros hijos para evitar el bullying. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Marta. Sigamos por esta vía libre, ya nos vamos.